En este video explicaré cómo Gohana hace el cálculo del interés a las cesantías. En este caso nos vamos al módulo de seguridad social y otros y voy a explicar como tal el cálculo. Entonces, cuando nosotros vemos la parametrización dice que el interés a las cesantías es el 1%, que es la tasa del costo al empleador. También en un momento explico las cesantías ya que consecuentemente las vamos a necesitar. Entonces yo edito el interés a las cesantías y me dice que es el 1% y como base salarial necesito incluir el auxilio de transporte para agregarlo al cálculo. ¿Por qué se agrega el cálculo? Porque nos basamos en el salario y ya más adelante voy a explicar esto por qué ocurre. Entonces es el 1% mensual, quincenal, el cálculo a la final da lo mismo, incluyendo el auxilio de transporte. ¿Cómo se calcula las cesantías? Se calcula el 8.33%, también teniendo en cuenta el auxilio de transporte y así haríamos el cálculo de ambas. Entonces voy a mostrar un Excel donde vamos a abarcar ambos conceptos de cómo realmente se calcula y cómo se maneja en este momento. Entonces acá yo tengo el Excel. Voy a leer primero las columnas. Tengo un salario, días trabajados, cesantías e interés a las cesantías. La diferencia no está en ninguno de estos aspectos, ni en las cesantías, ni en los días, ni en el salario. Solo ocurre en el interés a las cesantías. Yo tengo dos filas, cálculo normal, que es como realmente se estandariza el cálculo, y cómo se hace en Gohana, que es como se maneja de forma cultural, es decir, como la mayoría lo maneja. Y también voy a explicar esto por qué pasa. Entonces, ¿cómo es el cálculo normal? Las cesantías me dice, yo multiplicar el salario por los días trabajados y dividir eso por 360. Entonces, si yo pago quincenal, si yo pago semanal, si yo pago mensual, en este caso el cálculo nos da lo mismo. Por eso se hace la adición por 360. Él me dice que a 30 días, si yo trabajo 30 días, lo que yo provisiono esos 30 días son 135.291 pesos. En Gohana, pues miren que da igual. Si identificamos acá la fórmula, podemos ver, esperen que acá borre la fórmula, listo. Si podemos ver acá el cálculo normal, es una multiplicación y una división, es una fórmula como tal. Si nosotros vemos acá en Gohana es un porcentaje, que es el porcentaje que les mencioné, es el salario por el 8.33%. Miren que aunque las fórmulas son diferentes, esto es una fracción con una multiplicación y esto acá es un porcentaje, el cálculo va a dar exactamente lo mismo. Acá no existe la diferencia, ya que de esta fórmula, el producto de esta fórmula, si la calculamos porcentualmente, es este porcentaje que estamos viendo acá. Entonces por eso no existe diferencia en ningún punto de los días trabajados. La diferencia existe es en el interés a las cesantías. ¿Cómo se calcula el interés a las cesantías? Son las cesantías que yo tenga provisionadas por los días trabajados por el 12% dividido 360. Básicamente, ¿qué hace estos últimos dos elementos, estos últimos dos números? Lo que está haciendo es divídame este 12% en 360, que es como esta última parte, de forma que mensualmente nos da un 1%. ¿Qué pasa? En Gohana, como se calcula en base al salario, no a las cesantías, va a existir una diferencia, porque si podemos identificar el salario mío se mantiene, yo mes a mes, si le calculo el 1% a esto, va a ser lo mismo. Entonces siempre va a ser 16, 16, 16, 16 y así mes a mes. ¿Por qué no nos estamos basando en este caso? ¿Qué pasa? ¿Por qué le interesa las cesantías cambia normalmente? Porque como se basa es en las cesantías, yo cada mes tengo cesantías provisionadas diferentes. Entonces yo para este mes, si llevo trabajando 60 días, yo ya llevo de cesantías, llevo 270.000 pesos. Entonces yo tengo que calcular el 1% o aplicar esta fórmula como tal, la que vemos acá, el interés a las cesantías, para hallar lo que tengo provisionado, interés a las cesantías. Mientras que en el cálculo estándar, como se maneja pues ya culturalmente, es el mismo valor multiplicado por 1, por 2, por 3, por 4 y así hasta que llegue a final del año. ¿Por qué digo que los dos caminos se utilizan? Porque el cálculo se llega a estandarizar cuando llegamos al año, que es cuando se envían las cesantías a la entidad correspondiente.
Miren que cuando ponemos 360, que es el año ya completo, el interés a la cesantía se estandarizó, nos da exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué esto se maneja de esa forma? Porque Gohana se adapta es a cómo se maneja culturalmente. Culturalmente se tiene en cuenta es este cálculo. Tenemos presente que es esta fórmula, pero el cálculo se maneja así. La mayoría de contadores, la mayoría de empresas les gusta manejar este cálculo para facilitar como tal este tema de provisionar el interés a las cesantías. Entonces, ir en contra de la cultura es muy difícil porque las personas se acostumbraron a manejarlo así y no está mal porque no le estamos pagando menos al empleado, le pagamos más si se liquida antes del año. Si por ejemplo le liquidamos contrato antes de que cumpla un año, antes nosotros como empresa le estamos pagando mucho más de lo que deberíamos, porque miren, por ejemplo, si trabaja nada más 30 días, miren que el cálculo real serían 1.000 pesos, 1.300 pesos, y el cálculo que normalmente se hace de 16.000 pesos. Si vamos a 60 días, miren que solo habría que pagarle 5.000 y acá le pagamos 32.000. Y cuando vamos avanzando, claramente la diferencia se va reduciendo, pero en ningún punto le pagaríamos menos. Miren que acá la diferencia sigue siendo notoria. Entonces, ¿qué pasa? Como culturalmente ya se acostumbró a calcularlo así, es muy difícil ir en contra de ese cálculo. Pero en Gohana manejamos ambos cálculos. Entonces, por estándar, y por eso es el video para explicar cuando parametrizamos una cuenta inicialmente y no hay un reporte de que las cesantías se deben calcular de otra forma, lo manejamos de esta forma. Pero si en este caso hay un reporte donde el cliente desea que manejemos las cesantías es con el cálculo normal, también lo podemos hacer, podemos manejar los dos esquemas. Entonces esa sería como principalmente la diferencia.